Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Aquí estamos ansiosos de conocer esta encuesta nacional, que es la primera. Sí, es la primera que se lanza desde, por lo menos esta red, que es una red desde CONICET, que conformamos desde hace varios años, orientada a la solución de problemáticas vinculadas a derechos humanos. Es una red de CONICET más relacionada, podríamos decir, con actividades de transferencia. Y nosotras habíamos, algunas de las que participamos de la red, junto con organizaciones sociales, en abril de este año, luego de las medidas de aislamiento, lanzamos una primera encuesta mucho más pequeña, relacionada con los efectos de las medidas de aislamiento sobre la población migrante. Y bueno, ahí evaluamos, digamos, nos entusiasmó la posibilidad de sostener otra encuesta más ambiciosa, podríamos decir, en estructura, en tipos de preguntas, que pudiera tener también una dimensión desde lo nacional. Además, bueno, la articulación con organizaciones sociales hizo que esta encuesta pudiera también gestarse desde las orientaciones, correcciones, traducciones, desde los colectivos migrantes, lo cual, bueno, creemos que permite ser una encuesta llevadera, pero que además nos va a nutrir como fuente de información a quienes hacemos investigaciones, pero al mismo tiempo también como soporte de demandas para las organizaciones de migrantes y también para gestionar beneficios y acciones desde el Estado, ¿no? Uh-huh. Verónica, ¿esta encuesta cuándo la lanzaron por primera vez y hasta cuándo hay tiempo? Sí, va a tener una duración de un mes. El lanzamiento oficial fue el 15 de octubre y bueno, va a poder rodar hasta el 15 de noviembre. La verdad es que ya desde los primeros días, no tenemos menos de una semana, de ruedo de esta encuesta, ya había muchísimas respuestas. Así que bueno, aspiramos que a través de las tramas, los contactos, la difusión desde los medios, podamos nutrir mucho más de información y de gente que se entusiasme en poder ser partícipe de esta encuesta, que una de las características es que es anónima, así que bueno, nadie se verá expuesta ni tiene un sentido de control, sino todo lo contrario, que toda la información que se pueda volcar pueda servir también para avanzar sobre derechos, ¿no? Totalmente, Verónica. Cuando las personas ingresen para hacer esta encuesta, ¿con qué tipo de preguntas se pueden encontrar? Y si hay algún punto, pensar en algún punto para las personas que no tengan como conexión a internet o cómo se está manejando eso. Bueno, esa va a ser una gran limitación, porque es una encuesta, digamos, que no tiene la sistematicidad ni las posibilidades de rigurosidad como puede tener un censo nacional, digamos. Esto lo hacemos nosotras sin ningún tipo de financiamiento, por lo tanto la apelación es que ruede la encuesta, como había señalado antes, a través de las redes y a través básicamente de WhatsApp, porque el formulario es online. Digamos, en la situación sanitaria en la que estamos, descartamos esto en acuerdo y consenso con las organizaciones sociales de que hubiera circulación de papel, digamos, que hubiera sido una alternativa, digamos, ante lo que vos estás señalando. Pero, bueno, la intención, digamos, es que sea lo más representativa posible en términos de las provincias y en términos de las diversidades de migrantes, pero es indudable que el acceso a lo virtual, digamos, ha constituido una gran barrera y en este caso no pudimos solucionarlo en función de las características de esta encuesta, que insisto, no tiene las características de una encuesta nacional o de las que organizan el INDEC, que además, bueno, hay
encuestadores y encuestadoras que se pagan y demás, ¿no? Que en este caso el espíritu tiene que ver con el uso de las redes y las tramas en los territorios. Que bueno, la ruralidad también en este caso va a ser claramente una limitación también. Uh-huh. Pero bueno, la intención, digamos, es indagar, como vos me habías preguntado inicialmente, sobre la situación de las trayectorias migratorias. Digamos, sabemos que hoy las migraciones no tienen las características de las históricas, digamos, vinculadas a los flujos transatlánticos, sino que hoy las dinámicas migratorias constituyen trayectorias y territorios muy diversos, muy móviles. Entonces un poco es reflejar esas dinámicas, también la situación vinculada a los papeles, al DNI, a la regularización. Sabemos por este antecedente que yo había comentado de la primera encuesta más pequeña que hicimos sobre los efectos del COVID y de las restricciones de circulación, que mucha gente quedó con los trámites migratorios a mitad de camino, digamos, el cierre de las oficinas de migraciones y de otros organismos, hizo que se retrasaran mucho los trámites, y es mucha la cantidad de gente que hoy sabemos que está con los papeles vencidos y esperando la regularización. Por eso, a raíz de esa primera encuesta, bueno, una de las grandes demandas, digamos, que salió de esa evaluación, de ese diagnóstico, fue la necesidad de una regularización masiva. Que esto también redunda en las posibilidades de que la gente acceda a derechos como pueden ser los beneficios sociales. De esa primera encuesta se reflejó el poco acceso de los migrantes a beneficios sociales como el IFE. Más de un 80% declaró no acceder a beneficios sociales o al IFE, lo que está claramente vinculado, sí, con la situación regulatoria y además el tiempo de permanencia en el país. Así que bueno, estas son demandas y necesidades urgentes de saldar para el colectivo migrante, y algunas preguntas en esta nueva encuesta refieren también a estas situaciones vinculadas al acceso a beneficios sociales y también a los cambios en las situaciones laborales. Pensemos que los colectivos migrantes, muchos y muchas, circulan por la informalidad laboral en trabajos precarizados, que fueron quienes primero se vieron limitadas las posibilidades de generar ingresos en el servicio doméstico, la construcción, los circuitos de ferias. Entonces, digamos, los efectos económicos son muy graves, y si sumamos a esto a la imposibilidad de además compensar o complementar ingresos que ya no se obtienen a través de beneficios del Estado, que tampoco se están obteniendo, bueno, la situación económica es como muy preocupante para las colectividades migrantes, especialmente los circuitos más novedosos o de presencia más visible en las últimas décadas en el país, que a veces no están tampoco tan organizados ni tan cobijados, podríamos decir, por representaciones colectivas. Así que bueno, mucho de la encuesta tiene que ver con esto, también sobre educación, sobre acceso a salud, y también sobre las violencias y la xenofobia sufrida, de modo de tener un pantallazo lo más completo posible, considerando que este año no se va a hacer el censo nacional, que los últimos datos que tenemos sobre migraciones en la Argentina ya tienen 10 años, y la composición claramente ha cambiado, las necesidades también. Por lo tanto, bueno, nos surgía tener como un panorama más actualizado de la situación de los colectivos migrantes. Claro, justamente te iba a preguntar eso, cuál era el relevamiento que había de las personas migrantes aquí en el país, pero bueno, 10 años han pasado de ese último informe y es muchísimo tiempo, obviamente que las cosas cambian muchísimo. Sí, y especialmente desde la presencia de colectivos migrantes que
hace 10 años no tenían tanta visibilidad, como son las migraciones de senegaleses, de haitianos y haitianas, de venezolanos y venezolanas, que bueno, incluso en el norte de la Patagonia son migraciones que resultan novedosas, que incluso resultan racializadas también. Por lo tanto, bueno, comenzar a pensar, digamos, las nuevas necesidades de estos colectivos, que insisto, muchas veces la historicidad de los colectivos migrantes en los territorios hace también que se repliquen en organizaciones, en colectividades que funcionan como cobijo, pero digamos las cortas trayectorias de algunas poblaciones migrantes hacen que hoy no tengan todavía esas respuestas de organización que siempre dan soluciones, generan redes y habilitan también el acceso a información, ¿no? Tal cual. Y de la primera encuesta, esa pequeña que vos nos comentabas recién, ¿ustedes tienen aproximadamente un número o más o menos saben cuántas personas han participado de ella? Sí, en esa primera encuesta que se hizo desde un espacio que se llama Agenda Migrante 2020, se hizo una encuesta que relevó a 1.266 migrantes de diferentes procedencias. Hubo mucha representatividad en la encuesta de venezolanos y venezolanas, y reflejó también las distintas situaciones, incluso en términos de movilidades rurales, ¿no? Que esto también en esta encuesta nueva está contemplada, pero que tiene que ver con los circuitos hortícolas en la Argentina, que tienen una fuerte presencia de población boliviana, y las restricciones, a pesar de que la horticultura, la producción de alimentos frescos es una actividad esencial, las restricciones limitaron muchísimo la posibilidad de que la gente se moviera para ir a trabajar a los predios productivos o sacar sus verduras, y entonces, bueno, redundó en una complicación en los primeros, por lo menos, meses significativa para la horticultura en la Argentina. Y así también esto lo vemos en la movilidad de trabajadores y trabajadoras que realizan las cosechas, digamos, cómo las medidas de aislamiento tuvieron como efectos de profundización, claro, en algunos casos de desigualdades, y al mismo tiempo, bueno, la complicación, ¿no es cierto?, de actividades esenciales como pueden ser la producción de alimentos, pero también los cuidados, ¿no? Porque también salió en la encuesta, bueno, que las mujeres en general migrantes que se ocupan del servicio doméstico, de la atención de enfermos, del cuidado de niños y niñas, que son circuitos laborales muy importantes en la Argentina, solucionados, podríamos decir, por mujeres centralmente migrantes, bueno, fueron también las primeras que se quedaron sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se vio en la encuesta también es las rápidas respuestas de las organizaciones sociales en dar alimentos, en dar cobijo ante la intempestiva falta de ingresos, ¿no? Buenísimo, Vero, te agradecemos mucho la información y estaremos en contacto más adelante para ver cómo resulta esta encuesta nacional migrante en nuestro país también, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, bueno, y espero que por allí, por Junín de los Andes, los migrantes les llegue la información, puedan hacer la encuesta de manera de federalizar lo mejor que se pueda toda la información que podamos recuperar. Y bueno, nosotras ya tenemos una agenda, podríamos decir, de trabajo. Luego de cerrada la encuesta viene todo un proceso de organización, sistematización de la información y de la producción de informes que luego serán de libre acceso, ¿no? Así que bueno, ya les estaré enviando o dando las primeras novedades acerca de esta encuesta. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.